Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener hoy sobre otro de los frutos del Espíritu Santo, que es el fruto de la paz. Comencemos por invocar la presencia de Dios y pedir la gracia del Espíritu Santo que nos inspire, anime, ilumine nuestra vida a la luz de la reflexión que vamos a hacer sobre este fruto del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda la luz de tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hierro. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Continuando con el ejercicio que venimos realizando de los frutos del Espíritu Santo, pues ya llevamos 10. Que ustedes pueden ver otra vez estas catequesis en el canal de YouTube de la parroquia. Hemos hablado de la bondad, de la benignidad, de la caridad, de la castidad, de la continencia, de la fidelidad, del gozo, de la longanimidad, de la mansedumbre y de la modestia. Y hoy nos vamos a disponer a considerar el fruto de la paz. Comencemos por el esquema que venimos tratando, que entender por paz. Un segundo momento, una iluminación bíblica sobre el fruto de la paz. Y un tercer momento, cómo vivir el fruto de la paz. Comenzando por el primero, ¿qué entender por paz? Si ustedes buscan las definiciones que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos pone 5 cosas. Es la situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Otra definición dice la relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. La tercera dice acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. La cuarta dice ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Y la quinta definición dice estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Como pueden ver, todas las definiciones de la Real Academia hacen referencia como a una lucha, sea una lucha armada, sea un enfrentamiento entre las personas, sea un conflicto entre las naciones, lo que llamamos guerra, sea el ruido o la violencia que se puede dar en un lugar o en un determinado momento, o el estado de una persona que está perturbada por un conflicto, por una inquietud. Pero tenemos que ser conscientes que ninguna de estas definiciones corresponde propiamente a lo que bíblicamente nosotros hemos de entender por la paz. El mismo Jesús advierte, la paz que yo les doy no es la paz que da el mundo. Como que Jesús mismo advierte, pues estas definiciones que hemos encontrado no son propiamente lo que nosotros debemos considerar al hablar del fruto de la paz. Pues aunque vivamos en situaciones de guerra, aunque vivamos en unos ambientes muy llenos de ruido, aunque vivamos en situaciones de litigio con personas por uno u otro motivo, pues esa no es la paz que nos enseña propiamente el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia. ¿Qué vamos a entender nosotros por paz a partir de la Sagrada Escritura? Y podríamos definirla como con estas realidades que aquí les voy poniendo. Porque tenemos que descubrir que la paz bíblica es más que el cese de las hostilidades. La paz es armonía, es seguridad, es amabilidad, es tranquilidad relacional. Los seres humanos son incapaces de crear tales condiciones como lo demuestra cualquier observación que nosotros hagamos de un noticiero, de las redes sociales, nos damos cuenta que vivimos en una situación permanente de guerra. La paz de Dios comienza cuando Dios hace la paz entre Él y la humanidad. La contribución de Dios fue enviar a Jesús. Jesús, como dice el profeta Isaías en el capítulo 9, es el príncipe de la paz, que vino a entregar su vida.
cuando nosotros nos arrepentimos y respondemos con fe al don de Dios, Él nos salva y nace en nosotros la paz, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5. Jesús, cuando envía a los 70 discípulos a predicar, les dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si allí hay alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Si el dueño de la casa tuviera paz con Dios, naturalmente estaría en paz con el mensajero de Dios. La carta a los Romanos, también en el capítulo 14, versículos del 13 al 19, nos muestra que aquellos que valoran el reino de Dios vivirán en paz. Y Efesios, el mismo San Pablo, escribiéndole a la comunidad de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 14, dice: Jesús es más que un simple ejemplo de paz, o la persona que otorga la paz, porque Jesús es nuestra paz. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que la palabra hebrea que se traduce en castellano por paz es shalom. Su significado en el castellano va a denotar no solo serenidad o ausencia de conflicto, sino que encierra un verdadero deseo de completo bienestar físico, bienestar emocional y bienestar espiritual. Por esta razón, al decirle shalom a una persona, no solamente se le estaba dando un saludo al inicio o a la despedida. Es más, cuando un israelita decía shalom a una persona, estaba declarándole era un auténtico deseo de salud, de armonía, de paz interior, de calma, de tranquilidad para aquel o aquellos a quien se dirigía aquel saludo. También vemos cómo los sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron instruidos por Dios para declarar esta bendición especial en medio del pueblo. Si ustedes leen en la Torá, el libro de los Números, en el capítulo 6, versículos del 22 al 27, dice: habló Yahvé a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así habéis de bendecir a los israelitas. Les diréis: Yahvé te bendiga y te guarde. Ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Es el signo de la bendición que el libro de los Números nos trae. Por todo esto podemos nosotros descubrir que en la Biblia la paz es un estado de completa serenidad que proviene no de los factores externos, sino de la comunión, de la confianza que se establece a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo nos enseñó: les dejo mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarde. Eso lo dice Juan en el capítulo 14, versículo 27, que más adelante vamos a tener ocasión de volver sobre esta frase y hacer la reflexión pertinente. Si esto es así, entonces vemos que el mensaje del Evangelio trae esa paz a través de ofrecernos el perdón de los pecados gracias a Cristo. Y una vez tenemos esa paz, la podemos transmitir a todo aquel que la quiera recibir en su corazón. El hombre ansía la paz desde lo más profundo de su ser, pero a veces ignora la naturaleza del bien que tan ansiosamente anhela, y los caminos que sigue para alcanzarlo no son siempre los caminos de Dios. De ahí que nosotros hemos de descubrir que la paz es felicidad perfecta. Juntamos la paz con el bienestar. La palabra que ya hemos mencionado en hebreo, shalom, deriva de su raíz que designa el hecho de hallarse intacto, completo. La paz bíblica no es solo un pacto que permite una vida tranquila, ni el tiempo de paz como oposición a un tiempo de guerra, sino que designa el bienestar de la vida cotidiana, el estado del hombre que vive en armonía con la naturaleza, consigo mismo, con Dios. Concretamente, la paz es bendición, es reposo, es gloria, es riqueza, es salvación, es vida. De ahí que podamos también encontrar que la paz es felicidad, porque tener buena salud física o espiritual es permitir encontrar la concordia interior que se va a manifestar en el tener también una vida fraterna con mi familia, con mi amigo, con mi hermano de comunidad. El creyente es, como lo va a decir el Salmo 41, un hombre de paz.
Por eso la paz es un estado que se ha de conquistar y se ha de defender. ¿Con qué facilidad podemos nosotros perder la paz? Hay que buscarla y hay que cuidarla. Pues la paz es un don de Dios nos viene. Dios, como dice el profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 7, Dios, que domina en el cielo, puede en efecto crear la paz. En consecuencia, quien confía en Dios puede dormirse en paz. Hay una expresión muy bonita del Salmo 4 que dice, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, Señor, lo reparas todo. Este don divino que nos viene de Dios, lo obtenemos gracias a la oración confiada y gracias a la redención. Por eso la paz requiere la supresión del pecado y de todo aquello que nos conduce propiamente al pecado. Si nos concentramos en Jesucristo, nos damos cuenta que desde el principio, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, nos muestra que Cristo es el Rey pacífico. Desde su nacimiento, los ángeles anunciaron a los pastores: gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres a los que Dios ama. Y también el evangelista Juan nos muestra permanentemente que la presencia de Jesús es la fuente y la realidad de la paz. Incluso en un momento particular, cuando los apóstoles son invadidos por la tristeza porque Jesús se tiene que ir, Jesús los tranquiliza diciéndoles, la paz les dejo, mi paz les doy, que además es una frase que nosotros repetimos frecuentemente dentro de la liturgia. Nosotros como cristianos sostendremos el esfuerzo pacífico oyendo a Dios, porque es el único que nos da la paz verdadera. Darnos cuenta entonces que lo que Dios nos dice es la paz para nosotros como personas y como pueblo. Si nos concentramos en la Sagrada Escritura, nos vamos a encontrar muchos textos bíblicos que van a hacer referencia a la paz. Ya les mencioné algunos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Simplemente quiero señalar aquí como 5 frases importantes de Jesús en el Evangelio que nos ayudan a comprender lo que Jesús mismo vivía y enseñaba acerca de la paz. La primera es Mateo 5:9, cuando el Señor en el Sermón de las Montañas está hablando acerca de las bienaventuranzas. Entonces dice Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes vienen siendo los pacificadores? Los pacificadores son los sembradores de paz, los que anuncian la reconciliación entre los hombres, la reconciliación del hombre consigo mismo y la reconciliación del hombre con Dios. Los pacificadores son los que pueden sembrar la paz. ¿Y por qué siembran la paz? Porque ellos mismos la viven, la experimentan. Esos son bienaventurados, de acuerdo al Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Otra expresión que también está en el Evangelio de San Mateo está en el capítulo 11, versículos del 28 al 30. Y Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Fíjese cómo, sin mencionar la palabra paz, Jesús está manifestando aquello que nos concede la paz, sobre todo cuando estamos agobiados por tantas situaciones. Saben todos que las situaciones de agobio pueden provenir de causas propias o pueden provenir de causas externas. De causas propias pueden ser todas aquellas circunstancias de las que nosotros no somos, digámoslo así, como promotores. Nos puede venir de la preocupación por el clima frente a un terremoto, frente a una catástrofe climática, un maremoto o un volcán que va a explotar o unas lluvias torrenciales que nos atemorizan o un río que se crece. O también pueden venir por circunstancias de la sociedad, por un conflicto armado, por una situación de pobreza generalizada, por una hambruna que se genera. Hemos vivido todos a nivel mundial la causa de la pandemia, eso cómo nos puede haber agobiado de una manera u otra a todos. También nos puede venir el agobio por los conflictos que tenemos con las demás personas, a nivel a veces familiar, adentro de la misma casa,
puede que no vivamos en paz, o a veces en nuestro estudio o en nuestro trabajo no logramos experimentar propiamente condiciones favorables, sino que vivimos en un agobio permanente. Pero esas son todas realidades externas que no dependen a veces de nosotros. Asimismo, hay una serie de situaciones que sí dependen de nosotros. Son aquellas situaciones que nosotros, producto de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, de reacciones imprudentes que tenemos, pues nos agobiamos, generamos conflicto. En fin, cualquier tipo de agobio, sea interno, sea externo, es precisamente el que nos carga, el que se vuelve para nosotros un peso imposible. Y el Señor lo advierte: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Incluso podemos hacer referencia al Salmo 23, que es un salmo muy bonito. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, repara mis fuerzas, me conduce hacia fuentes tranquilas. Fíjese que es un momento importante que el Señor en el Evangelio viene y nos dice: pero ¿dónde encontraremos esa paz? Pues vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga ligera. El tercer texto evangélico que les propongo está tomado de Juan en el capítulo 14, versículos 27, que ya tuvimos ocasión de mencionar hace algunos minutos. Jesús advierte: la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy. Que no se turbe su corazón ni tenga miedo. Fíjense que ya Jesús está advirtiendo, como desde el principio de esta catequesis lo mencioné, que la paz del mundo es una realidad muy distinta a la paz que puede dar el Señor. Pues son muchas las situaciones de guerra o de conflicto social que existen en el mundo, pero no en todas partes se viven ese tipo de situaciones. Y no por eso podemos decir que una persona tenga paz. Así una persona viva en un país o en una ciudad que goza de un buen bienestar económico y social, no por eso va a tener paz en su corazón. Y del mismo modo, alguna persona que quizás viva en una situación de conflicto, en una situación de guerra, de violencia intrafamiliar o qué sé yo, puede tener mucha paz, porque esa es la paz que da el Señor. El Señor ahí lo advierte: no se turbe su corazón, no tengan miedo, que el que está con el Señor tiene la paz. El cuarto texto está tomado de Juan en el capítulo 16, versículo 33. Dice el Señor: les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero no se desanimen. Yo he vencido al mundo. Fíjese qué expresión tan bonita la que el Señor en el Evangelio de hoy nos está presentando. Yo les he dicho estas cosas. ¿Cuáles cosas? La enseñanza toda del Evangelio. Todo lo que Jesús ha revelado del Padre no busca otra cosa que conducirnos al camino de la paz. Él reconoce que en el mundo tendremos muchas tribulaciones, que son todos esos agobios de los que estábamos mencionando ahora, pero al mismo tiempo nos dice: no se desanimen. O sea, tengan esperanza, tengan fe. En cuántas ocasiones que alguna persona se acerca a Jesús, los apóstoles incluidos, que se muestran temerosos, Jesús simplemente les reclama fe. Piensen, por ejemplo, aquella ocasión en la que Jesús está dormido en la parte de atrás de la barca, empieza una gran tempestad en medio del lago de Galilea, o lo de Tiberíades, y los apóstoles van preocupados a decirle: nosotros no somos capaces frente a este agobio. Y el Señor que dice: pues no te importa que nosotros perezcamos. Y el Señor viene y calma el viento y las olas, pero después los regaña, y los regaña porque les falta fe. Es decir, en ese momento de tribulación, de angustia, de agonía que están experimentando, ¿por qué? ¿Por qué les falta fe a ustedes? No se preocupen, yo he vencido al mundo. Fíjense que es una clara manifestación de invitarnos a la esperanza en el Señor, que todo lo puede. Y el quinto texto que quiero traer a colación este día es tomado de Juan en el capítulo 20, versículo 19. Dice el texto: en la tarde de ese día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Este ya es un texto posterior a la resurrección. Y hay que descubrir que después de la resurrección, cada que Jesucristo se presenta saludando con la paz. La paz esté con ustedes, que es lo que la liturgia también asume. Muchas veces el sacerdote nos dice en la misa: la paz esté con ustedes.
Es un momento importante y pascual, signo de Cristo que ha vencido. Los discípulos están encerrados por miedo a los judíos, lo mismo lo advierte el Evangelio. Ellos están encerrados en un lugar, Jesús se presenta. Tomás estaba ausente. Después Tomás llega, ellos le cuentan lo que ha pasado, pero el mismo Tomás no lo quiere como aceptar. La segunda vez que Jesús se le presenta, entonces ya vuelve y saluda con el signo de la paz. La paz como un regalo pascual es el signo de la resurrección. Por consiguiente, nosotros mismos hemos de experimentar en la alegría de la Pascua la manera en que Jesús vive y vive en nosotros, gracias a su presencia, gracias a la redención, gracias a la bendición que permanentemente propicia sobre nosotros. Entonces, en un tercer lugar, ya descubriendo lo que debemos entender por paz, algunos puntos sobre lo que Jesús dice sobre la paz, nos queda como tarea cómo vamos a vivir la paz. Y yo les propongo 3 frentes. El primero, la paz entre Dios y el hombre. El segundo, la paz entre el hombre y sus semejantes. Y el tercero, la paz consigo mismo, es decir, con nosotros mismos. En lo primero, encontrar cómo Dios opera en la vida de cada uno de nosotros. Y el regalo más grande que Dios nos ha dado para reconciliarnos con Él es Cristo mismo. La carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, dice: habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Una de las razones principales por las cuales el ser humano no encuentra la paz de su alma en las cosas de este mundo, es precisamente por causa del pecado. Aquí tenemos que descubrir que solamente en Cristo nosotros podemos encontrar el descanso de nuestras cargas, sean culpas, sean resentimientos, sean frustraciones, en fin, cualquier sentimiento producido en este mundo de maldad. Por ello, Jesús un día declaró una de sus promesas más maravillosas que podemos encontrar en la Sagrada Escritura, cuando nos dice: vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, que fue la frase, que acabamos de reflexionar en torno al Mateo en el capítulo 11. Porque el Señor es nuestra paz. Y lo advierte también la carta de San Pablo a los Efesios, es que el Señor derribó el muro que separaba a los hombres con Él. Nos hizo un hombre nuevo, haciendo la paz, reconciliándonos en un solo cuerpo, por medio de la cruz. Hay una reconciliación con Dios, que nosotros vamos viviendo de manera permanente, gracias al sacramento de la penitencia. Fíjese que el sacramento de la penitencia es uno de los momentos más pacificadores que nosotros podemos experimentar a nivel individual, porque ya tenemos un reconocimiento de nuestra culpa, un reconocimiento de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, de aquello que nos ha hecho caer. Tenemos un reconocimiento de lo que nos separa de Dios, pero Dios nos concede el don inestimable de la redención, que nos lleva, en consecuencia, la paz. ¿Cuántas veces hemos experimentado nosotros el sacramento de la penitencia y poder vivir desde el sacramento de la penitencia una profunda paz interior? Además del sacramento de la reconciliación, esa paz entre Dios y el hombre la encontramos en el sacramento de la Eucaristía, porque en el sacramento de la Eucaristía experimentamos en primer lugar a Dios que vuelve y nos habla. Es toda la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra. Dios que nos anima, Dios que acompaña nuestra historia de salvación, Dios que ilumina nuestro caminar. Un primer momento importante en la Eucaristía. Un segundo momento importante en la Eucaristía es propiamente el momento del sacrificio, cuando en las especies del pan y del vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo, porque es el sacrificio de expiación, el sacrificio por el cual Cristo derrama la redención sobre todos nosotros. La Eucaristía
debe ser entonces ese momento de paz interior. Y hemos de vivir a plenitud el sacramento de la Eucaristía para poder experimentar la paz. ¿Cómo termina la Eucaristía? Cuando el sacerdote o el diácono nos dice, pueden ir en paz. Fíjense, vayan pues al mundo, vayan a la tarea cotidiana, vayan a la misión, pero vayan en paz. La paz que han asumido gracias a la celebración de la Eucaristía. Otro momento de profunda paz es propiamente el sacramento de la unción de los enfermos. Porque el sacramento de la unción es un momento en que se conforta al ser humano que sufre a causa de la enfermedad. Puede que no todos nosotros que estamos siguiendo esta catequesis hayamos recibido el sacramento de la unción de los enfermos, pero puede que en algún momento sí lo recibamos. Y debemos darnos cuenta que el sacramento de la unción es uno de los sacramentos de sanación que acompaña particularmente la vida del que está sufriendo a causa de la enfermedad. Además de sus tres sacramentos que generan esa paz entre Dios y el hombre, es decir, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la unción de los enfermos, un momento importante de paz entre Dios y el hombre es precisamente el momento de la oración, porque la oración genera un momento de encuentro con el Señor. Puede ser la oración individual, siguiendo lo que el Evangelio de San Mateo dice: cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que está en lo escondido te escuchará. Pero también el momento de orar en comunidad, el Señor lo advierte también: cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo es de significativo y de importante el momento, por ejemplo, de un retiro espiritual? Un momento en que como comunidad nos reunimos juntos a orar. Por ejemplo, cuando exponemos el Santísimo Sacramento y tenemos ese momento de paz, porque es un momento de meditación, un momento de aquietar la cabeza y aquietar el corazón, es un momento de encontrar sosiego en el Señor. Se me viene siempre, cuando estoy ante el Santísimo, esa frase de Jesús que mencionábamos ahorita: vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Como la oración es un momento importante generador de paz. Y la oración que puede tener muchos momentos, por ejemplo, la oración que se hace con la liturgia de las horas, la oración que se hace con la lección divina, la oración que se hace en la repetición litánica, por ejemplo, del Santo Rosario, o de la Coronilla de la Misericordia, o estos actos de piedad como el Via Crucis, como las peregrinaciones. En fin, son momentos en que volvemos a encontrarnos con Dios y ponemos en Dios lo que nos agobia, lo que son nuestros sueños y esperanzas, pero también nuestros fracasos y grandes problemas. Ese es un primer momento que nosotros tenemos que cultivar. ¿Cómo estoy generando o fortaleciendo la paz con Dios? Mi paz con Dios. El segundo momento es la paz entre nosotros. En la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 19, San Pablo dice: procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificación. La paz que Cristo nos da no solo implica paz entre Dios y el hombre, sino también paz entre el hombre y sus semejantes. Esta paz, ¿a qué está orientada? Está orientada a mantener la unidad del cuerpo de Cristo, es decir, a mantener la unidad de la iglesia. Esta paz entre los hermanos descansa en que tenemos una fe en común y debemos buscar vivir en armonía y no promover las divisiones, incluso entre nosotros mismos. Lastimosamente, a veces, con el círculo más cercano, puede ser con quien más conflicto tengamos. Aquí entre nosotros tenemos una frase muy coloquial: luz de la calle y oscuridad de la casa. A veces puede que en el ambiente familiar, en el entorno familiar, seamos más propiciadores de división que sembradores de paz. Y eso que vivimos en la casa, pues también se puede reflejar a veces en nuestro grupo de amigos, o en nuestro grupo de estudio, o en nuestro grupo de trabajo, o también, y lastimosamente, dentro de las mismas comunidades o grupos que existen en la iglesia, dentro de la misma parroquia. A veces hay unas divisiones al interior de la iglesia que son difíciles. Fíjese con qué facilidad se nos siembran dudas y divisiones, o estamos en conflicto con el párroco,
o estamos en conflicto con el obispo, o estamos en conflicto hasta con el mismo papa. Todo eso que genera división. Y entonces, ¿a dónde está el Espíritu de Dios suscitando la paz? Y si no logramos vivir la paz entre nosotros, familia, que somos de la misma sangre, o entre nosotros que tenemos un vínculo afectivo por la amistad o por el estudio, por el trabajo, o entre nosotros que tenemos un vínculo espiritual fuerte porque somos hijos de un solo Dios gracias al bautismo y por tanto miembros de la misma iglesia, ¿cómo pretendemos tener paz con otras personas que ni son de nuestra familia, que ni comparten nuestros intereses, ni comparten nuestra fe? Y aquí la paz que el Señor está invitándonos a tener es una paz con todos, hasta con el que no comparte mi fe, hasta con el que ni siquiera tiene fe, hasta con el ateo. Ahí tengo que ser yo sembrador de paz. Y ese sembrar la paz con los demás es también un acto que puede ser gestual o verbal. Gestual porque mis gestos pueden ser gestos de paz o pueden ser gestos de división. Y verbal porque mis palabras pueden ser palabras sembradoras de paz o pueden ser palabras sembradoras de discordia, sembradoras de veneno, sembradoras, como dice el Evangelio, de cizaña. Cuando yo voy procurando con mis palabras generar odios, generar rencores, generar resentimientos. Fíjese con qué facilidad se cae en ese punto de meter en el corazón del otro como dudas, meter en el corazón del otro el agobio. Si ustedes leen el libro de Job, Job experimenta un profundo sufrimiento. Pierde sus propiedades, pierde sus ganados, pierde sus cosechas, pierde hasta su propia familia. Tiene dos grupos de amigos. Uno, que son 3 amigos ancianos, dice la escritura, y otros 3 que son jóvenes. Y es interesante porque a lo largo de todo el libro, que después lo pueden leer el libro de Job, los jóvenes están siempre tratando de sembrarle malestar a Job, de hacerle dudar de la fe, de hacerle dudar de su buen comportamiento moral, y al final ellos ganan. Porque paradójicamente en el corazón de nosotros tiene más cabida el mal que el bien. Miren, por ejemplo, las mismas noticias. Las noticias son en su mayoría negativas, sea las redes sociales, sea la prensa escrita, sea los medios de comunicación. Quisiera yo ver un noticiero o un telediario que siempre hablara solo cosas buenas. Nunca me ha tocado. ¿Por qué? Porque entre nosotros hace más eso. Aún en nuestras conversaciones coloquiales, más fácilmente se critica o se habla del mal que hizo otro, del pecado que cometió, de con quién está enredado, de qué problemas tuvo, que por el contrario sentarnos a ver cosas positivas del otro. Entonces, la paz también es verbal. Mis palabras son sembradoras de paz. Esa tendrá que ser una gran pregunta. Entonces, ese sería el segundo elemento. ¿Cómo estamos construyendo la paz entre nosotros con nuestros semejantes? Y la tercera realidad es la paz con nosotros mismos. Al igual que el gozo, la paz del cristiano no depende de factores externos, sino de la comunión y de la confianza depositada en Cristo Jesús. Esto no significa que una vez salvos no vamos a atravesar por problemas. Es decir, que porque conocemos a Cristo, porque tenemos fe, no vamos a tener problemas. No. Pero sí debe significarnos, o nos tiene que llevar a descubrir cómo vamos a hallar refugio en Cristo Jesús. Ya lo decíamos en Juan 14:27. Les dejo la paz, les doy mi paz. Yo no se las doy como la da el mundo. Por eso no se turbe su corazón ni se acobarde. Cuando creemos que Dios es el que pelea por nosotros y no ponemos nuestra confianza en nuestras habilidades personales o en los factores externos, sino solamente en Él, entonces Dios nos otorga su paz en todo momento o circunstancia. En el momento actual tenemos que reconocer la ansiedad entre todas las personas ha crecido considerablemente. Incluso es causa de muchas de las enfermedades que nosotros tenemos. Somatizamos todos estos agobios. Y de ahí que los cristianos particularmente necesitamos en nuestro corazón esa paz que solo Dios otorga. En la carta a los Filipenses, San Pablo
nos enseña la manera de alcanzar, alcanzar y mantenernos en la paz. San Pablo dice, no se inquieten por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones, mediante la oración y la súplica acompañadas de acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso lo dice la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículos del 6 al 7. El ser humano es vulnerable a todas las circunstancias de esta vida. Y esto en sí ya es una situación, digámoslo así, preocupante. Y en la iglesia, a las preocupaciones normales se le añade la preocupación de querer llevar una vida piadosa en oposición al mundo. Por eso la solución de San Pablo para este problema que roba la paz de los creyentes es la oración. Pensemos en este tercer momento, ¿qué me roba la paz? Y tenemos que ser conscientes, muchas de las cosas que nos roban la paz son superficiales. Muchas de las cosas que nos quitan el sueño son superficiales. Muchas de las cosas que nos generan duda, preocupación y angustia, que nos quitan el deseo de comer, son irrelevantes. ¿A dónde está entonces nuestra confianza? No perder ese momento de encuentro con el Señor. Saber que yo no soy hijo de cualquiera, yo soy hijo de Dios. Pero también tengo que hacer un ejercicio de discreción personal. ¿Cómo voy a alcanzar la paz? ¿Cómo voy a evitar aquellas cosas que no me están permitiendo a mí tener paz? Esas tres realidades los invito a que las trabajemos, a que podamos vivir la paz. Incluso también les puedo sugerir, desde el año 68, los papas, cada 1 de enero, el Papa Pablo VI decretó hacer una jornada mundial de la paz. Y desde el año 68, año tras año, los papas han sacado un mensaje muy especial. Lo pueden encontrar en la página del Vaticano. Si entran por Pablo VI, ustedes van a encontrar 11 mensajes, porque el Papa Pablo VI le tocaron 11 años esta Jornada Mundial de la Paz. Y cada mensaje tiene un título sugestivo. Por ejemplo, los mensajes del Papa Pablo VI, el del año 68 fue el Día de la Paz. El del año 69 fue la promoción de los derechos del hombre, camino hacia la paz. El del año 70 fue educarse para la paz a través de la reconciliación. El del año 71, todo hombre es mi hermano. El del año 72, si quieres la paz, trabaja por la justicia. El del año 73, la paz es posible. El del año 74, la paz depende también de ti. El del año 75, la reconciliación, camino hacia la paz. El del año 76, las verdaderas armas de la paz. El del año 77, si quieres la paz, defiende la vida. Y el del año 78, no a la violencia, sí a la paz. Fueron 11 mensajes del Papa Pablo VI. Pablo VI tenía una pluma maravillosa, como Papa Benedicto. O sea, una facilidad para escribir en una sencillez única. Yo les aseguro que si se leen estos mensajes van a encontrar mucho provecho espiritual y unos elementos muy importantes. Como pueden ver, en los meros títulos ya se denota un poquito el objetivo de lo que el Papa quiere enseñar acerca de la paz. El Papa Juan Pablo II, en el año 79, continuó año tras año con esta tarea. El Papa Juan Pablo II hizo 27 mensajes en la Jornada Mundial de la Paz, desde el año 79 hasta el año 2005. El Papa Benedicto hizo 8 mensajes, desde el año 2006 hasta el año 2013. No leo los del Papa Juan Pablo porque son muchos, son 27, pero los del Papa Benedicto apenas son 8. El año 2006 dijo, en la verdad, la paz. En el año 2007, la persona humana, corazón de la paz. En el año 2008, familia humana, comunidad de paz. En el año 2009, combatir la pobreza, construir la paz. En el año 2010, si quieres promover la paz, protege la creación. En el año 2011, la libertad religiosa, camino para la paz. En el año 2012, educar a los jóvenes en la justicia y la paz. En el año 2013, bienaventurados los que trabajan por la paz.
Y el Papa Francisco, desde que inició su pontificado, ya lleva 9 mensajes desde el año 2014 hasta el año 2022. Incluso el último mensaje, el de este año, lo tituló Diálogo entre generaciones, educación y trabajo, instrumentos para construir una paz. En conclusión, desde que empezó la Jornada Mundial de la Juventud en el año 68, hasta ahora el año 2022, llevamos 55 mensajes de los papas, cada uno de una riqueza espiritual y catequética enorme, que los invito a cuando van teniendo ocasión que los puedan leer de una manera sencilla y simple, y tampoco pues de corrido, sino como reflexiva. Es un momento importante para descubrir este gran regalo. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a todos nosotros a trabajar en esta tarea enorme de ser constructores, artesanos de la paz. Pero no podemos ser artesanos de paz si no tenemos primero en nuestro corazón la paz que viene de Cristo. Ahora los bendigo, que Dios les conceda siempre la alegría y la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.